Le agradezco enormemente a Alejandra Sepúlveda. Ella es fundadora de la organización Pan y Rosas, que nos acompaña vía telefónica. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves este anuncio? Bueno, en primer lugar, me parece que es una respuesta a las movilizaciones tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, de exigencia de justicia y alto a la violencia contra las mujeres. Creo que responde a la exigencia de cientos que nos hemos movilizado. ¿Es suficiente? No. El mismo gobierno de la ciudad habló de que en los estados no había funcionado, aunque su discurso es contradictorio. Concretamente, por ejemplo, en el Estado de México, donde ya se decretó la alerta de género en varios municipios, defensoras de derechos de las mujeres, como Irinea Buendía, ha denunciado que la utilización de los recursos ha sido para borradores y plumas que dicen no a la violencia contra las mujeres, es decir, no hay un plan integral de atención a la violencia contra las mujeres. En la Ciudad de México, mientras se ha impulsado recortes sustanciales, educación, cultura y salud, pues ha aumentado la presencia policíaca en las calles, lo cual para nosotras no disminuye la violencia contra las mujeres. Ejemplo de ello es que la policía de Azcapotzalco violó a una joven, ¿no? ¿Qué opinas sobre este registro de agresores sexuales que se plantea hacer? Pues lo que pasa que suma a la campaña de linchamiento, o sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, hoy está presa Sharon Corales, estudiante de psicología, a la cual le sembraron droga, y para las autoridades de la ciudad es una narcomenudista, para sus familias y organizaciones que exigimos su pronta libertad, es una víctima del sistema de justicia. Entonces, mientras el sistema de justicia esté plagado de irregularidades, pues es que ese tipo de padrones se pueden ocupar, pues no sé, en contra de las personas. Pero en primer lugar, a mí me parece que nuestra atención tiene que estar centrada en las mujeres. ¿Y a qué me refiero con que nuestra atención tiene que estar centrada en las mujeres? En la Ciudad de México carecemos de albergues que den abasto a las salidas de violencia. Ya se instalaron abogadas de las mujeres en los CMPs, pero son insuficientes. No se siguen los mecanismos, los protocolos en los hospitales de atención a violencia de género, por ejemplo, por falta de personal. Una mujer que pierde la vida por violencia patriarcal, machista, no necesariamente un día el esposo o la pareja se volvió loco y la asesinó. Hay antecedentes. Y esos antecedentes son que pasaron por un MP, que pasaron por un hospital y que el hospital no recogió los datos. La mujer llegó diciendo que se cayó de las escaleras, pero tiene más golpes de lo que no se explica una caída de las escaleras, y existen protocolos que tendrían que seguir el personal de salud, pero también compañeras enfermeras han denunciado que no se siguen estos protocolos porque implica más trabajo, porque no hay un área especializada que le dé seguimiento integral. Por ejemplo, si llega una mujer violentada a un hospital, tendrían que armar un protocolo de intervención ofreciéndole terapia psicológica o salidas legales. Híjole, entonces se antoja como un tema mucho más complicado de aquello que esta alerta quisiera cubrir. En realidad parece un parche más, entendiendo todo este panorama. Sí, o sea, es que en primer lugar, la violencia contra las mujeres se da en un sistema donde
se sientan bases estructurales para la violencia. Y después, desde el movimiento Mujeres, desde Pan y Rosas, lo que proponemos es que tendríamos que crear una alerta desde con la participación de las organizaciones sociales, de las víctimas, de las mujeres en general, porque el tema es que a nivel nacional, donde se ha activado la alerta, a veces hay municipios que dicen qué bueno que la activaron porque implican más recursos, pero no necesariamente esos recursos van a estar en función de las necesidades prioritarias para atender la violencia contra las mujeres. Entonces, la verdad que me parece esta propuesta del padrón una cosa ahí como muy mediática, cuando hay problemas estructurales de fondo. Por ejemplo, apoyos económicos para rentas o proyectos de vivienda a mujeres que viven violencia, porque muchas veces las mujeres no se van de su casa no por voluntad, o sea, hace más cosas que falta que la voluntad. Si tiene 3 hijos, un salario miserable como los hay en esta ciudad, ¿cómo se va a salir de su casa? Si no hay apoyos concretos a la violencia. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay cientos de despidos producto de la austeridad. Muchas de mis compañeras hemos sido despedidas por ser madres, como en mi caso, que estoy embarazada y aún así el DIF de la Ciudad de México me despidió por pelear por derechos ¿El DIF laborales. de la Ciudad de México te despidió estando embarazada con una justificación de austeridad? No. Ah, perdón. Su justificación, sí, primero fue austeridad, pero en realidad me despidió porque exigí derechos laborales. Y fue como una medida de amedrentamiento. Entonces soy impulsora, aparte de Pan y Rosas, de la campaña Queremos Trabajo Digno, donde nos hemos agrupado decenas de trabajadores que han sido despedidos por causas de austeridad o que hemos denunciado que hay simulación en la contratación de los trabajadores estatales y que esto viola nuestros derechos. El 60% de las afectadas somos mujeres. Wow. Muchas de ellas son madres de familia, jefas de familia. Hemos recibido un montón de denuncias donde por pedir permiso para ir a ver al hijo porque se enfermó, pues ya te dicen que no eres buena trabajadora, ¿no? Hay una campaña que dice no me pueden condenar por ser madre, pero en los hechos no pasa. Entonces, pues hay un doble discurso que dicen estar a favor de las mujeres, pero el 60% de los despidos afectan a mujeres y además hay una discriminación sistemática en el trabajo por ser madres. Entonces, eso por un lado. Y después, desde el DIF, donde trabajé casi 5 años con sectores muy vulnerables, pues era súper evidente. O sea, las denuncias sobre violencia hacia las mujeres, etcétera, pues el tema es que hay muy pocos abogados, hay muy pocos espacios. O sea, un viernes que llegaba una denuncia era, ¿qué vamos a hacer con una mujer que acaba de llegar, que se escapó de su casa? Y es imposible canalizar un viernes en la tarde a un albergue. Entonces, pues y después no te dan recursos para que esa mujer que llega con 3 hijos les puedas dar de comer esa tarde. Los tienes 8 horas y muchas veces salía de nuestros bolsillos ponerle dinero para el lunch, para la cena o para el pañal. Entonces, pues de repente aparecieran con propuestas mágicas, pero en los hechos cuando lo operas, pues faltan un montón de cosas, como ayudas, pues subsidios para vivienda, albergues, psicólogas. Las psicólogas del DIF, por ejemplo, que muchas de ellas atienden violencia, los atienden una vez por mes, no por falta de voluntad, sino por carga de trabajo. Híjole, pues muchísimos pendientes, sin duda que además obedecen también a una falta de presupuesto que se antoja complicadísimo acabar con este problema que nos rebasa. Alejandra, si pudieran escoger un tema de atención prioritaria que ayudara a controlar esta situación, ¿cuál sería? A ver, de nuevo, un tema de atención prioritaria, ¿me dices? Sí, o sea, hablando del tema del problema de violencia contra las mujeres, tomando en cuenta que además el presupuesto es limitado,
¿hacia dónde se iría si las organizaciones pudieran elegir uno? Ok, en relación al presupuesto, esta ciudad tiene que cambiar las prioridades. No puede seguir destinándole miles de millones de pesos a la policía y a la Guardia Nacional mientras no se destina a las situaciones básicas para atender la violencia como salud, cultura y educación. Además de que sería muy importante que desde las organizaciones sociales impulsemos comisiones independientes que investiguen los casos de desaparición y feminicidio. Es increíble que en esta ciudad donde hay cámaras por todos lados, nadie vea dónde están las tres mujeres que desaparecen al día. Eso no se entiende sin complicidad de la policía. Pues Alejandra, te agradezco inmensamente el trabajo que haces todos los días y por supuesto que nos tomes la llamada para compartir tu opinión sobre esto decretado en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Los esperamos el lunes a las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia para movilizarnos rumbo al Zócalo. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Hasta luego. Alejandra Sepúlveda, fundadora de la organización Pan y Rosas.